En la vasta extensión de la galaxia de Star Wars hay seres tan antiguos y poderosos que dan forma a la naturaleza misma de la fuerza que existe en los límites del mito y la leyenda. Bueno, puedes pensar que los seres más poderosos de Star Wars son los Jedi como el elegido Anakin Skywalker, la versión legendaria de su hijo Luke, el viejo Yoda o los Sith como Darth Sidious, el antiguo emperador Vitiate o el devorador de planetas Darth Nihilus, pero hoy vamos más allá de estos simples usuarios mortales de la fuerza. Estos son los seres más poderosos de todo Star Wars. No olvides unirte a nuestra comunidad para disfrutar de insignias, emojis y más ventajas, aparte de aportar un granito de arena para seguir haciendo este tipo de contenido. Los dioses de Mortis. Los dioses de Mortis o los celestiales son algunas de las entidades más enigmáticas jamás introducidas en Star Wars. Están tan estrechamente vinculados a la fuerza que existen en un reino completamente separado del resto de la galaxia, conocidos como el Padre, el Hijo y la Hija. Cada miembro de esta tríada representa un aspecto fundamental de la fuerza misma, pero ¿quiénes o qué son los dioses de Mortis y qué los hace tan poderosos? Encontrados por primera vez por Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka Tano en las Guerras Clon, los que habitan lo surrealista y lo místico, el reino conocido como Mortis. Este reino desafía el tiempo y el espacio, doblando la realidad alrededor de la voluntad de la misteriosa familia que lo habita. Este dominio sirve como su hogar y prisión, un lugar donde mantienen el equilibrio de la fuerza misma. Cada miembro de la familia Mortis representa un lado diferente de la fuerza. La hija es una manifestación del lado luminoso que encarna la compasión, la paz y el altruismo, mientras que el hijo en contraste representa el lado oscuro marcado por la ira, el odio y el ansia de poder. Entre ellos se encuentra el padre, un ser de sabiduría que mantiene el equilibrio entre sus dos hijos. El papel del padre es único. Mantiene bajo control la oscuridad del hijo mientras templa la luz de la hija, preservando un frágil equilibrio. Sus poderes están más allá de lo que cualquier Jedi o Sith podría esperar lograr. La hija y el hijo pueden transformarse en gigantescas criaturas poderosas manipulando la fuerza a escala cósmica. Incluso pueden manipular la vida y la muerte misma. En uno de los momentos más memorables de Mortis, la hija sacrifica su propia vida para salvar a Ahsoka de una herida fatal, demostrando un nivel de poder y control sobre la fuerza que trasciende la comprensión de un simple mortal. Pero incluso estos seres divinos no son invencibles. La daga de Mortis, un arma antigua vinculada a su reino, es el único objeto conocido capaz de matarlos. Cuando se maneja tiene el poder de acabar con las vidas de estos seres, revelando que incluso los dioses de Mortis tienen vulnerabilidades. Es el padre quien reconoce a Anakin como el elegido, creyendo que solo él tiene el poder de sucederlo como el guardián del equilibrio entre sus hijos. Sin embargo, Anakin finalmente rechaza este papel, dejando el futuro del reino de Mortis y el equilibrio de la fuerza al destino. Pero lo que es quizás más intrigante sobre los dioses de Mortis es lo poco que sabemos de ellos. ¿Son realmente dioses, seres antiguos que siempre han existido, o son avatares de la fuerza misma destinados a actuar como guardianes de un equilibrio cósmico? Su verdadero origen sigue siendo uno de los mayores misterios de Star Wars, dejándoselo a los fanáticos preguntándose sobre su papel en el destino de la galaxia, pero parece que podríamos aprender más en los próximos años, ya que durante el final de la serie de Ahsoka, Baylan Skoll encontró estatuas de los dioses de Mortis en Peridia, planteando aún más preguntas. ¿Cuál es la conexión con este mundo antiguo y la nueva galaxia? Abeloth. Si los dioses de Mortis fueran los antiguos dioses de la galaxia, Abeloth fue su pesadilla definitiva, conocida como la portadora del caos. Abeloth es uno de los seres más aterradores que jamás hayan surgido en el universo de Star Wars. Según la leyenda, los celestiales crearon superarmas como la estación Center Point, no solo para dar forma a la galaxia, sino para contener un poder más oscuro. Fue así como se formó la prisión conocida como las Fauces, un conjunto de agujeros negros que retenían a Abeloth en un planeta sin poder escapar. Abeloth tiene sus raíces en el misterio. Aunque se dice que una vez fue una simple mujer mortal y sirvienta de los dioses, eventualmente se convirtió en la madre, ayudando a mantener el equilibrio entre el hijo y la hija como parte de la familia. Sin embargo, envejeció, mientras que el padre y sus hijos no lo hicieron y ella temía perder a su preciada familia. Su deseo de inmortalidad la llevó a desafiar el orden natural y tomó una decisión fatídica: beber de la fuente del poder y bañarse en el estanque del conocimiento, dos artefactos prohibidos atados a la fuerza. Este acto la corrompió, retorciendo su mente y cuerpo hasta que se convirtió en algo monstruoso, un ser del caos con un hambre insaciable de control. La Madre Hora era una entidad inmortal, retorcida, conocida como Abeloth. Temiendo su poder, los Mortis la confinaron dentro de su prisión. Fue liberada involuntariamente después de la destrucción de la estación Center Point. Abeloth finalmente fue derrotada, parcialmente cuando el gran maestro Jedi Luke Skywalker y Darkrai destruyeron su esencia. Aunque Luke creía que algún día podría regresar y para evitarlo buscó la daga de Mortis, para estar preparado en caso de que esto sucediera.
A diferencia de los dioses de Mortis, que encarnaban el equilibrio de la luz y la oscuridad, Abeloth representaba el caos desenfrenado y crudo. Su poder era inigualable para cualquier Jedi o Sith, permitiéndole deformar la realidad, retorcer las mentes de sus víctimas y adoptar formas espectrales de pesadilla. Sigue siendo una de las figuras más inquietantes de Star Wars. Los Celestiales. Los dioses de Mortis pueden ser algunas de las entidades más poderosas de la galaxia de Star Wars, pero no son los únicos seres antiguos con vínculos con la fuerza. De hecho, en el universo de leyendas estos dioses eran una de las muchas familias que existían conocidas como los Celestiales, una raza misteriosa de la que a menudo se habla en la mitología como los arquitectos originales de la galaxia, mucho más antiguos que cualquier civilización conocida. Los Celestiales son una especie sobre la que se sabe poco, pero su influencia se siente en todas partes. Se describen como seres de un vasto poder divino. Se cree que los Celestiales han dado forma a sistemas estelares enteros, manejando habilidades que serían incomprensibles para los mortales. Aunque los Celestiales dejaron poco rastro de su existencia, los restos de sus creaciones han perdurado. Las superestructuras antiguas y los artefactos avanzados apuntan a la tecnología y el poder que una vez ejercieron. Se dice que son responsables de construir algunas de las superarmas más misteriosas y peligrosas de la galaxia, como la estación Centerpoint, un aparato masivo capaz de cambiar estrellas y planetas enteros. Solo sabemos que su desaparición puede estar ligada a la criatura llamada Engal Engal. Engal Engal. Solo mencionada brevemente en algunos rincones oscuros del universo expandido, Engal Engal es uno de los seres más perturbadores y aterradores jamás concebidos dentro del universo de Star Wars. Su nombre es apenas un susurro en textos arcanos, y su existencia está más allá del entendimiento común, ligada directamente a la desaparición de los Celestiales. Se dice que esta entidad no tiene forma física definida, siendo una amalgama de carne corrupta, locura viviente y hambre sin fin. Originaria del espacio entre galaxias, en un plano conocido como Más allá de las sombras, Engal Engal es un parásito extradimensional que consume no solo cuerpos sino conciencias. Aquellos que caen bajo su influencia se convierten en esclavos de su voluntad, perdiendo lentamente su individualidad y siendo absorbidos en una masa de carne viva y pensamiento colectivo. Lo que hace a Engal Engal tan aterrador es que su poder no proviene de la fuerza como los Jedi o los Sith, sino de una dimensión completamente ajena a ella. Su simple presencia puede corromper la materia, el espacio y la mente, y ha sido descrito como una plaga viviente, una herida en la realidad misma. Algunos teorizan que los Celestiales, al enfrentarse a esta amenaza, dieron su vida o huyeron más allá del espacio conocido, desapareciendo misteriosamente. Hasta el día de hoy, Engal Engal representa el límite absoluto de lo incomprensible en Star Wars, un recordatorio de que incluso los dioses pueden ser víctimas de horrores más allá de su comprensión. Bendu. Bendu se erige como una entidad única y misteriosa, un ser que no existe ni en la luz ni en la oscuridad, sino en algún punto intermedio conocido simplemente como el del medio. Bendu representa un concepto de equilibrio diferente a cualquier otro personaje de Star Wars introducido por primera vez en Star Wars Rebels. Bendu vive en el remoto planeta Adalon, apareciendo como una criatura masiva, casi antigua, con un poder inmenso. Su conexión con la fuerza es profunda, pero no se ajusta a las ideologías de los Jedi ni de los Sith. Cuando Kanan Jarrus y Ezra lo encuentran, quedan impresionados por su sabiduría y su renuncia a tomar partido. Bendu encarna la filosofía de que el verdadero equilibrio se encuentra más allá de la lucha, fuera del conflicto. Uno de los aspectos más fascinantes de Bendu es su perspectiva sobre la fuerza. Bueno, los Jedi y los Sith ven la fuerza como algo para servir o dominar. Bendu lo percibe como una energía natural que no debe controlarse. Es crítico tanto con la luz como con la oscuridad, viendo su conflicto interminable como una limitación en lugar de un camino hacia la verdadera comprensión. Pero Bendu no carece de poder en tiempos de necesidad. Puede convocar tormentas devastadoras y doblar la naturaleza misma usando la fuerza de formas que parecen imposibles para los mortales, como cuando se ve amenazado por Thrawn y el Imperio. Bendu revela su verdadera fuerza, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza y demostrando un nivel de control que se siente casi elemental. Su acto final en Adalon es un recordatorio de su neutralidad, desapareciendo ante Thrawn solo después de advertirle de su posterior desaparición durante su batalla final. Es la única vez que vemos al brillante estratega Chiss mostrar signos de miedo a pesar de su imponente apariencia. Bendu se presentó como un maestro gentil, sabio y paciente. Sacerdotisas de la Fuerza. Las sacerdotisas de la Fuerza son algunas de las más misteriosas y de otro mundo, a diferencia de otras entidades que manejaban la fuerza como una herramienta o arma. Las sacerdotisas encarnan la fuerza misma en su forma más pura y trascendente. Estos seres residen en el manantial de la vida, un reino oculto en las profundidades de la galaxia donde se origina la esencia misma de la fuerza. La encontró por primera vez el maestro Yoda en las Guerras Clon. Las sacerdotisas aparecen como 5 aspectos distintos de un solo ser.
serenidad, alegría, ira, confusión y tristeza. Cada uno de estos rostros representa una emoción o estado mental diferente que simboliza el viaje interior necesario para comprender y trascender completamente las limitaciones del mundo físico. Sirven como guías y guardianes de la puerta, desafiando a aquellos que buscan su sabiduría a confrontar las verdades más profundas de su propio espíritu. Las sacerdotisas de la fuerza son únicas entre los seres de la fuerza, ya que existen más allá de las ideas tradicionales de luz y oscuridad. Su propósito no es intervenir en eventos galácticos o en el conflicto entre Jedi y Sith, sino actuar como administradores del conocimiento y guías hacia una mayor comprensión de la vida, la muerte y la fuerza misma. Cuando Yoda las busca, es llevado al límite de su comprensión y obligado a confrontar sus miedos, apegos e incluso mostrar su propia mortalidad a través de una serie de pruebas intensas. Las sacerdotisas muestran a Yoda que hay más allá de la fuerza. Le presentan la posibilidad de volverse uno con ella después de la muerte, un poder que antes se creía imposible. Este conocimiento luego se transmitió a Obi-Wan Kenobi, a Anakin Skywalker y finalmente a Luke Skywalker. Permite que ciertos Jedi se manifiesten como espíritus que trascienden la muerte física y se unen a la fuerza cósmica, lo que hace que las sacerdotisas sean verdaderamente únicas en su papel como el punto definitivo entre la vida y la muerte entre los seres más peligrosos de la galaxia. Guztek y los espíritus Bedla. Por otro lado está Guztek, un demonio de la fuerza poderoso y único descrito como una imponente fuerza de la naturaleza ardiente. Lo que Guztek posee son poderes que rivalizan con los usuarios más fuertes del lado oscuro. Sus habilidades, aunque no están definidas, se dice que son capaces de aniquilar a gran escala y operar con poco respeto por la vida mortal. Junto a él están sus hijos, los espíritus Bedla, que a pesar de que se sabe muy poco sobre ellos, representan un reino de poder antiguo que desafía la comprensión incluso de los usuarios de la fuerza más poderosos, que se mantienen como recordatorio de estas fuerzas superiores, mucho más fuertes y antiguos que la galaxia misma, y de hecho con un poder prácticamente omnipotente. Waru. Waru es, sin lugar a dudas, una de las entidades más extrañas y desconcertantes jamás introducidas en el universo de Star Wars. Su aparición se limita a una sola novela en Leyendas, La Estrella de Cristal, pero su existencia ha sido objeto de debate e intriga durante años. Waru proviene de otro universo, una dimensión alternativa donde las leyes de la física y la fuerza son completamente diferentes a las de nuestra galaxia. Descrito como una masa brillante, dorada y gelatinosa, Waru no posee forma humanoide ni mente comprensible. Se alimenta de energía vital y fue atraído al universo de Star Wars durante una ruptura entre realidades. Su poder es inmenso, capaz de drenar la fuerza de seres sensibles, curar instantáneamente heridas mortales y manipular el espacio-tiempo a voluntad. Durante su tiempo en la galaxia, Waru creó un culto que lo adoraba como un dios. Algunos creían que era un salvador, mientras que otros lo veían como una amenaza cósmica. Enfrentado por Luke Skywalker y Leia Organa, Waru fue finalmente persuadido para abandonar nuestra realidad y regresar a su propio universo, pero no sin dejar un legado de miedo, confusión y preguntas sin respuesta. Waru no es ni del lado luminoso ni el oscuro, simplemente es un ser que opera bajo reglas completamente ajenas a la fuerza, que conocemos como antifuerza. Su existencia plantea una posibilidad inquietante, que la galaxia de Star Wars no sea más que una burbuja en un océano de realidades aún más extrañas y peligrosas. Mención honorífica para Nakas. En los rincones más oscuros de los mitos no contados de Star Wars hay quienes susurran sobre una entidad conocida como Nakas, un nombre que no aparece en los holocrones Jedi ni en los textos Sith, pero que ha circulado entre los fans más profundos como una leyenda perdida, una fuerza primigenia del caos, incluso más antigua que los mismísimos celestiales. Según estas historias, Nakas no era simplemente un usuario de la fuerza, era su opuesto, una entidad que existía antes que la luz y la oscuridad, antes de que el equilibrio fuese necesario. Un ser tan destructivo y anárquico que los propios celestiales se vieron obligados a sellarlos en los confines del tiempo y el espacio, borrando casi todo rastro de su existencia. Nunca ha aparecido en obras canónicas ni en la mayoría de los textos de leyendas, pero su mención ocasional en debates y foros ha cimentado su estatus de mito entre los fans más dedicados. Algunos incluso especulan que si alguna vez llega a revelarse algo sobre Nakas, su poder podría rivalizar o incluso superar al de Abeloth o los dioses de Mortis. Por ahora, Nakas permanece como una figura envuelta en la oscuridad, un recordatorio de que incluso en una galaxia tan vasta todavía hay secretos más allá de la fuerza, esperando a ser descubiertos. Estos han sido los seres más poderosos jamás creados dentro de Star Wars. Dime cuál es tu favorito y si nos hemos dejado alguno fuera, escríbelo en los comentarios. Bien, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis tampoco compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.